Hoy vamos a predicar de un modo distinto, o a tratar. No haremos el sermón típico con introito, desarrollo y conclusión y esas cosas, sino que siguiendo 3 sermones de Castellani, tan solo haremos una lista de lacónicos ítems sobre aspectos interesantes del Evangelio de hoy, que tiene al menos 5 nombres: parábola del convite regio, parábola de los convidados, parábola de los excusados, parábola de los invitados a la boda del rey y parábola de los invitados a las bodas del hijo del rey. Entonces hoy enunciaremos un breve catálogo de cuestiones sacras, cada una de las cuales abre un horizonte nuevo y ameritaría un estudio profundo, para lo cual no nos alcanza la vida. Primero, hay 2 palabras con este tema, 2 parábolas con este tema, no 2 palabras, sino 2 parábolas, que fueron predicadas por Cristo a 2 auditorios distintos: la de Lucas, que leímos hoy, y la de Mateo. Segundo, Lucas es el evangelista de los paganos, de la gentilidad, y por eso conviene especialmente a los paganos el Evangelio de Lucas, especialmente a los de nuestra época. Incluso a los de nuestra época. Tercero, los condenados en la parábola lucana, los condenados de la parábola de hoy, no son malos y asesinos como en Mateo. En la versión de Mateo, en la parábola de Mateo son malos y asesinos los condenados. Acá no. Acá en la parábola de hoy, los condenados son gente común que ponen excusas para no ir a la fiesta de Dios, para no entrar al reino de Dios. No dice el Evangelio que son ladrones, estafadores o concubinarios. Su pecado no es ese. Su pecado es el de anteponer algún bien terreno al reino de Dios. En poner algo antes que el reino de Dios. Las excusas son de cosas buenas, como ver una viña recién comprada, probar unos bueyes nuevos, o digamos irse de luna de miel. Pero estas cosas se vuelven malas cuando se ponen por encima de Dios. Son cosas buenas, pero que se vuelven malas cuando se ponen por encima de Dios. Cuarto, son los bienes terrenos los que hacen perder la fiesta divina. Esto es el reino de los cielos. Esta es justamente la enfermedad de nuestra época. El entontamiento y embalamiento en pos de los bienes terrenos. La solicitud terrena. Esto le pasa hoy a la mayoría, que prefiere los negocios, los oficios o los placeres antes que la salvación eterna. Quinto, la técnica moderna ha llenado el mundo de productos y el mundo anda descontento porque no hay para todos y porque esos productos incluyen grandes amenazas como las bombas nucleares, que en cualquier momento de pronto a alguno se le ocurre tirarlas. Sexto, las naciones católicas decaen, pero pueden resucitar, como admite incluso Castellani, siguiendo a Giambattista Vico, un italiano. Habré que preguntarle a Mateo. Séptimo, la parábola de hoy fue calificada de salvaje. Y de algún modo esto es cierto. Es más, como afirma Castellani, podemos decir que el cristianismo es en cierto modo salvaje. Y no es blandenguería, como piensan algunos católicos pasteleros. En la versión de Mateo de la parábola de hoy se ve más el salvajismo cristiano. Aunque en realidad, dice Castellani, el salvajismo no estaba de parte de Dios, sino en los hombres. Cristo solo avisaba enérgicamente. En efecto,
el ambiente en que se movió Cristo era muy difícil. Era una generación que se creía religiosa y no lo era. Y esa generación es la más difícil para ser predicada. Octavo, la gran mayoría de los hispanoamericanos son católicos porque nos han bautizado cuando éramos niños, pero un pequeño porcentaje va a misa dominical. Ya somos un continente católico, pero falta algo más. Falta en cada individuo el acto de decisión de ser católico. Y este acto es embromado, es bastante salvaje, es una especie de salto, dice Castellani. Noveno, algunos dirán: yo soy católico, no soy musulmán, no soy judío, no soy budista, estoy bautizado, no hago yoga, no uso mandalas, fui a un colegio católico y odio el comunismo. Muy bien, pero eso no alcanza. Tienen que dar un salto, tenemos que dar un salto fuerte hasta tocar el cielo y caer después en el mismo lugar, es decir, en la misma doctrina, pero ya no solamente sabida, sino practicada. Décimo, y vamos terminando, podemos decir que con la parábola de hoy Jesucristo nos quiso correr con una estopa encendida empapada en nafta. 11. Si bien el catolicismo prefiere consolar más bien que asustar, la realidad es que el cristianismo no es solo para consolar, sino también es para asustar, también, como decía Kierkegaard, un gran filósofo. En efecto, Jesucristo dijo las salvajes parábolas de los invitados y la del rico Pulón en el infierno, pero también las tiernas parábolas del buen pastor y el hijo pródigo. Son los dos contrafuertes ensamblados sobre los que se asienta la religión católica. Es más, la Eucaristía es el centro del cristianismo y es el sacramento del amor, pero la misma Eucaristía puede convertirse en veneno para el que comulga en pecado mortal. Ahora que está de moda darle la comunión a las personas que viven yuxtapuestas, no casadas. 12. La Eucaristía representa también una decisión, una opción vital y definitiva, en la cual no hay término medio, o conmigo o contra mí. Los invitados o están dentro del palacio, en la cena del rey, o están afuera, en las tinieblas de allá afuera, en las tinieblas tibetanas, o no tibetanas, en las tinieblas del diablo. Y último punto, ya me olvidé el número, 14 o 13. ¿Qué te parece? Si pudiésemos ver las almas de los hombres, veríamos como las ventanas de un bloque de departamentos de noche. Algunas ventanas iluminadas, otras ventanas negras. Es decir, o en gracia o en desgracia de Dios. No podemos ver las almas. Y así en la vida común somos todos mitad buenos, mitad malos, parecería. Pero para Dios, que ve las almas, no es así. Para Dios, o estamos en amistad con Dios, o estamos en enemistad con Dios. Vamos a pedirle a la Virgen Santísima la gracia de dar ese salto. Esto es la gracia de tomar la decisión hoy de ser católicos heroicos, con todo el corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, aunque nos corten en 10.000 pedazos. Amén.